la serie Una salvación segura y la lección de hoy: nada nos puede separar de su amor. Vamos a empezar en el versículo 1, porque el versículo 1 es el primer versículo que nos va a evidenciar algo acerca de su amor. Es como que el versículo 1 fuera como en las noticias. No sé si han visto que en las noticias existe algo que normalmente se llama el lead de la noticia. ¿Qué es el lead de la noticia? Lo primero que usted lee. Y si usted lee ese pedacito ya es la noticia. Ahora, si usted quiere más detalles, siga leyendo. Pero si usted lee solo ese pedacito, por ejemplo, hombre fue asesinado en San José Centro con un arma blanca. Ya usted sabe que la noticia es como... Ahora, si usted quiere saber cómo se llamaba, dónde vivía, cómo ocurrieron, pues usted investiga más. Pero ya solo ese primer párrafo, ya le dio usted la noticia. Algo parecido ocurre en Romanos 8. Romanos 8 tiene un lead. Es el versículo 1. Vamos a leer. Dice: ahora pues... Entonces es como diciendo, de esto vamos a hablar en todo el capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Entonces ve aquí importante que la palabra de Dios nomás de entrada dice: si fuese que alguien pensara que el asunto de la salvación tiene que ver con la posibilidad de que haya una condenación, cualquier tipo, para alguien que ha creído en Cristo Jesús, este solo primer versículo ya le dice, no, usted está equivocado, ¿verdad? Usted está equivocado. Entonces quiero tomar este versículo como una especie de introducción. Sepamos que lo que vamos a ver en este momento es en gran espectro cómo ninguna condenación puede contra la salvación segura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Damos gracias a Dios por eso. Y ahora sí, vamos a desplazarnos. Vamos a desplazarnos y vamos a ir hasta el versículo 28. Un versículo muy emblemático que otra vez nos prepara para lo que va a seguir aquí hacia adelante. Alguien que me lea el 28. En el mismo capítulo. En el mismo capítulo, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, entre los que conforme a su propósito son llamados. Ok, entonces es una promesa tremenda, ¿verdad? La Biblia está diciendo que aún las cosas más terribles, más malas en términos humanos, está diciéndonos la palabra de Dios que esas cosas que nosotros llamamos malas, en el plan general de Dios, en su plan amplio, actúan para bien. Esto es una tremenda lección para nosotros y también es algo que nos tiene que poner a pensar. ¿Cómo es que algo malo puede transformarse en algo bueno? Eso solamente Dios lo hace. Amén. Solamente Dios lo hace. Entonces, vamos con nuestra primera cosa que no nos puede separar del amor de Dios. La primera cosa que no nos puede separar del amor de Dios son las desdichas, las desgracias, las malas noticias, lo que no tiene sentido. Eso no nos puede separar del amor de Dios. No hay desdicha, no hay desgracia, no hay mala noticia que nos pueda separar del amor de Hay Dios. incluso ¿Verdad? un enemigo muy fuerte que es nuestra carne, hermanos. Nuestra es carne. un enemigo fuertísimo, hermanos. Vivimos en un cuerpo de Y carne. es algo que no nos podemos liberar de esa carnal, hermano. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me libera de este cuerpo de muerte? Exacto. Entonces, hermano, es algo que tenemos que batallar contra nosotros mismos, ¿no? De hecho, pongámonos a pensar que las cosas que nosotros llamamos desgracias es nuestra humana debilidad la que mayormente las resiente, ¿verdad? O sea, nosotros decimos dolor por la pérdida de alguien, nuestra carne. Pesadez porque perdí un trabajo, nuestra carne. Dolor porque he perdido a la pareja, nuestra carne. Y ahí podríamos seguir. O sea, en nuestra carne humana nosotros tendemos a sufrir. Difícilmente sufriríamos en el espíritu. El espíritu sufre por otras cosas, mayormente por el pecado, ¿verdad?
Pero es muy importante que nosotros tengamos conciencia de eso. Van a venir cosas malas, pero las cosas malas no están por encima del amor de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted pueda observar, ¿verdad? Es más, yo podría haber cometido un pecado terrible y no está por encima del amor de Dios, que es lo que vamos a seguir viendo acá. Entonces, esa primera cosa, las desgracias no nos pueden separar del amor de Dios. Ahora sí, vamos a seguir buscando y vamos a poner el versículo 32, porque aquí ya nos empieza a hablar por qué razón es que nada nos puede separar del amor de Dios. Leo para ustedes. El que no escatimó, ¿sí? no midió cuánto podría costar, ni a su propio Hijo, este es Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vea lo que sigue. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahí me voy a detener. Aquí está la segunda cosa. Las acusaciones no nos pueden separar del amor de Dios. Vea qué importante, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿quién es el que justifica? Dios. ¿Qué significa la palabra justificar? Justificar significa hacer justo a alguien. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Y cómo lo hace? En la figura del Señor Jesucristo. Vamos otra vez. El Señor Jesús muere por nosotros que somos pecadores. Nadie merece la salvación que Él nos da, pero Él lo hace. Él muere por nosotros. Dios ve a cada ser humano culpable. Eso nos dice Romanos 3:23. Todos pecamos, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, nos va a decir después Romanos 6:23. Eso es un hecho. Pero ahora, la persona que cree en el Señor Jesús, le es entregada la justicia del Señor Jesús. Porque Él es justo, Él es perfecto. Entonces, si yo creo, la justicia de Él se me entrega a mí. A eso se le llama imputar. Él me imputa su justicia, me la pone a mí. Entonces ya Dios no me ve a mí, me ve a través de Jesús. Y a través de Jesús yo me veo justo. Eso se llama justificar. Entonces te lo puedes regar a patada también. Yo soy justificado y eso es lo que Totalmente. me dice. Porque ¿quién es el principal acusador? Es Satanás. Ese es el principal acusador. ¿Cómo nos acusa? Nos acusa cuando trata de traer cosas a nuestra mente, recuerdos de nuestros pecados, y dice, bueno, no te sientas tan bien, no te sientas tan limpio, no te sientas tan perdonado, lo que vos hiciste no tiene perdón, vas a ser condenado por lo que has hecho. Y entonces aquí la palabra de Dios en el 33 dice, sí, el Señor Jesús, que es tan valioso, nuestro Dios no lo escatimó y dijo, tómelo para salvación, ¿cómo Él no nos va a dar todas las demás cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Paz, tranquilidad, Él no está recordando esas cosas feas, el sabernos perdonados y amados. Y luego termina de poner el sello diciendo, no hay acusación válida contra los que han sido salvos por Dios. Aquí los llama los escogidos. Dios fue el que justificó, fue el que limpió, y es el que ahora permite que esos escogidos puedan ser salvos. Ahora, yo quiero aquí ser muy claro. La gente dice, ve, ahí dice escogidos, hermano Ronnie. Eso quiere decir que Dios los escogió desde antes y solo esos pueden ser salvos. Malentienden la porción. La porción lo que está diciendo es que desde la fundación del mundo ha habido un plan de salvación para toda la humanidad. Si usted lo quiere así, todos somos escogidos. Que algunos procedan al arrepentimiento y otros no, eso es un asunto de cada ser humano que ha decidido no hacerlo. Pero en Cristo Jesús, cada ser humano tiene su oportunidad. Todos. Si no, Dios sería injusto. ¿Verdad? Entonces, las acusaciones no lo pueden lograr. ¿Quién me lee el 34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Ve? Cristo fue el que murió, pero dice, no se quedó allí, resucitó y ahora tiene una labor. ¿Cuál dice que es la labor que él hace ahí? Intercede por nosotros. Nos dirá 1 Juan 2:1 que él intercede como un poderoso abogado, que nos defiende. Ahora,
nuestras causas con el pecado son causas perdidas. Pero Él no aboga por nosotros desde nuestras buenas obras. Él aboga por nosotros desde la salvación con que nos ha sellado. Cuando pecamos y nos arrepentimos, Él aboga al Padre y dice: mira a tu hijo que está pidiendo perdón por los méritos míos que yo puse en él desde el momento en que fue salvo. Perdónale, levántale, límpiale y úsalo otra vez, Padre. Esa es la labor del Señor Jesús, ¿verdad? Que nos dice ya 1 de Juan, y aquí también nos lo recalca, ¿verdad? Entonces ya vimos que las acusaciones no nos pueden de ninguna manera condenar, tampoco las malas noticias, las desdichas, las desgracias lo pueden hacer. Y tenemos una tercera. ¿Qué más no nos podría condenar? Diríamos que el fallo del Señor Jesús podría ser una causa que uno pensara podría condenarnos. ¿A qué me refiero con eso? Que Jesús, como veíamos la vez anterior, no fuera quien Él dice ser. He depositado mi confianza en alguien en quien no tenía que depositarla. Ahora la Biblia nos dice, no, si usted creyó en el Señor Jesús es para defenderle a usted. Para defenderle. Él está vivo, no se quedó en la tumba, resucitó y ahora mismo está en el cielo intercediendo por usted. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor Jesús no falla. Él sigue con nosotros, nuestra salvación está más segura que nunca. Si yo depositara mi fe en una persona que ha muerto y esa persona que ha muerto siguiera muerta, entonces mi fe no tendría ningún sentido, porque está muerto. Es decir, puede ir a su tumba, si pudieran quitar la lápida vería sus huesos y diría, ahí está. En el caso del Señor Jesús tenemos el testimonio fiel de la palabra de Dios que dice que los testigos oculares le vieron a Él vivo. No encontraron nada en la tumba salvo los lienzos colocados. Le vieron comer pescado, pan. Compartió. A uno de ellos lo invitó a tocar su costado. Entonces sabemos que Él está vivo, no muerto como otros. Entonces nuestra fe está depositada en el Señor Jesús que está vivo. Entonces ni siquiera nos pueden condenar diciendo es que aquel en el que usted creyó no funcionó. ¿Ok? Tampoco nos pueden condenar por ahí. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Ahora viene una parte emocionantísima. Este capítulo es como esas obras musicales que toca una orquesta y usted escucha primero los violines suavemente, ¿verdad? Ahí van sonando los violines, ¿verdad? Luego van entrando los de viento, y va creciendo, va creciendo. Y cuando llega este momento ya están sonando los tambores, ya el piano está sonando fuerte. ¿Por qué? Porque fue creciendo, ¿verdad? Increciendo. Y ahora ha llegado a un punto cúspide, al punto más importante, el clímax del capítulo. Vamos a leerlo. Dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es decir, la cristiandad de aquel entonces como la de hoy siempre ha sido perseguida, siempre ha estado al borde mismo de la muerte, siempre ha estado en una situación terrible de persecución. Pero a pesar de eso, mire lo que sigue diciendo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí está nuestra cuarta cosa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos desgranando esto con un poquito de detalle. Ahora, como para sellar, la Biblia dice, ¿se acuerda que hablamos de desgracias? Voy a ponerle algunas, dice la Biblia. O algunos ejemplos, dice, desgracias como la tribulación, desgracias como la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, el peligro, la espada, son desgracias, ¿verdad? ¿Se acuerda que después nos pusimos a hablar de acusaciones? Claro que puede haber acusaciones. Acusaciones porque usted no tiene lo suficiente. Acusaciones porque usted dejó de hacer esto o dejó de hacer aquello.
No pueden tampoco. Ujú. Y luego dice, ¿se acuerda que dijimos que quizás alguien pensara que ha fallado el Señor Jesucristo? Entonces dice, no, ni siquiera los ángeles, ni los principados, ni las potestades, hablando de figuras celestiales, todas ellas tienen que ver con, en este caso, ángeles caídos. ¿Por qué lo sabemos? Sí, porque los ángeles que están al servicio de Dios están en nuestro beneficio, no en nuestra contra. Pero aquí está hablando de ángeles caídos, del cual el primero es Satanás. Y dice, ni siquiera ellos podrían separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Pero nos interesa recalcar como cuarto punto que ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera la muerte. ¿Ve usted? La muerte que nosotros lo hemos visto en otra lección acá, que dijimos, la muerte de repente podría parecernos el destino final. Aquí se acabó todo. Ya hemos dejado al ser humano que ha quedado aquí en la tumba, y si venimos a visitarlo dentro de un tiempo encontraremos solamente sus restos. Ha desaparecido el ser humano que dejamos aquí. Pero la Biblia dice, tranquilos, la muerte es un enemigo vencido. Por eso dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya la muerte es un enemigo vencido, no tiene poder. Y el Señor Jesús dice, créame, porque como yo resucité, usted también resucitará. Entonces ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Ese es nuestro cuarto enemigo, la muerte. No nos puede separar del amor de Dios. Ya vimos que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades no nos pueden separar del amor de Dios, porque Cristo es más grande que ellos. Y ahora estamos diciendo, Cristo es más grande que la muerte. Aquí surgen dudas. Hay dudas. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo alguien que pudiera atentar contra su propia vida, un suicidio, podría ir al cielo? Y toman algunas porciones bíblicas, como aquella que dice que cualquiera que destruyera el templo, refiriéndose al cuerpo, ¿verdad? Entonces va a ser castigado por eso. Y dicen, bueno, ese castigo se refiere a la condenación eterna. Tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una razón sencilla para no pensar así. Ningún pecado es capaz de separar al ser humano, salvo de Dios. Ninguno, porque si no nosotros tendríamos que aceptar que la sangre de Jesucristo es medio eficaz. Solo sirve en algunos casos y en otros no. Y yo siempre les pongo los casos más lógicos. Una persona que ha entrado en un tipo de demencia que atenta contra su propia vida, que era una persona que hasta ese momento del tiempo había sido una buena persona, una persona que había dado frutos de salvación, que tenía al Señor Jesucristo como Salvador, y ha cometido este error, y este error le llevó a la finalización de su vida. Entonces tendríamos que decir que el Señor Jesús ya no vivía en ese corazón. No, porque nosotros creemos fielmente que el Señor Jesús, una vez que viene al corazón, se queda en él hasta que nos lleva con él, ¿verdad? O a veces ha pasado que personas han sido tomadas cautivas, y la existencia que tienen en el lugar donde están cautivos es una existencia miserable. Sufren, son martirizados, y en su martirio prefieren quitarse la vida. Y muchas veces ese martirio es por la causa del Señor Jesucristo. ¿Qué diríamos de esas personas? Diríamos aventuradamente y rápidamente que entonces no eran personas salvas. Por eso le digo, tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos de esa forma, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, una vez que llega al corazón humano, el corazón humano queda sellado. Quedar sellado significa no hay poder humano, ni fuera de todo lo creado, que pueda arrancarle de ahí. Ni siquiera una renuncia. El ser humano en desesperación podría decir, ya no quiero ser más salvo. Ni siquiera eso podría hacerlo, porque la decisión ya fue tomada y el Espíritu Santo de Dios ya selló esa alma. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No renuncia de Pedro, que ni lo conozco. Yo no lo conozco. Y tenemos también ejemplos como el de Acab. Acab fue un rey malo, con M mayúscula, terriblemente malo. Y cuando Elías Tisbita fue y le habló y le dijo, por su maldad va a sufrir usted, va a sufrir su pueblo y va a sufrir su familia, dice que él se arrepintió. Y dice que Dios vio ese arrepentimiento. Y que dijo, bueno, como él se ha arrepentido, el mal no vendrá en sus días. Y usted dice,
wow, hasta de un hombre tan malo como Acab, el Señor tuvo piedad, misericordia, porque él se arrepintió y selló ese corazón. ¿Cómo no va también a hacerlo con nosotros? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos aventuramos rápidamente a decir que la salvación es... Cuando usted escucha a la gente hablar de que la salvación se parece mucho como a algo muy humano, siempre diga, eso no puede ser de Dios. Esos tratos humanos de que si usted comete el pecado pequeñito, el pecado grandote, esas cositas, olvídelo, eso no puede ser de Dios. ¿Por qué no puede ser de Dios? Porque la salvación que viene de Dios es una salvación segura, entregada al ser humano que se ha arrepentido, y es una salvación que cambia al ser humano, lo transforma. La mano del Señor Jesús hace que sea otra criatura, como dice la palabra de Dios allá en